Hola y bienvenidos al Jardín de la Chita. En el día de hoy les traigo un programa muy divertido y muy especial para todos a los que nos encantan las suculentas, y es cómo cambiarlas de color. La primera aclaración que les voy a hacer en este video es que nuestra suculenta no va a sufrir ningún daño ni ningún maltrato, siempre y cuando lo hagamos de manera adecuada, tal cual como se los voy a enseñar en este video. Antes de empezar este video, les quería decir que si les apasionan las suculentas y todo lo relacionado con temas de plantas, los invito a que se suscriban y me sigan en mis redes sociales. Gracias por ayudarnos a crecer. Resulta y pasa que las suculentas en su ambiente natural, ya sean en bosques o sitios parecidos a este, sufren cambios climáticos. Entonces, estas hermosas suculentas se tienen que adaptar a estos cambios climáticos para poder sobrevivir. Las suculentas a través de los años han adquirido la característica de poder cambiar de tonalidades para poder adaptarse a los cambios climáticos donde ellas viven. Esta parte es muy chévere para todos nosotros a los que nos encantan las suculentas. ¿Por qué? Porque podemos empezar a jugar con las tonalidades que nos regalan estas lindas plantas. Las suculentas no solo gozan de dos colores, sino que también podemos empezar a jugar con los colores intermedios que nos dan de la transición de un color a otro. Aquí les voy a hacer una aclaración que las suculentas que les vamos a cambiar el color es de manera natural. No vamos a usar ni anilinas ni colorantes para ninguna de ellas. Hay personas que usan tintes y ¿qué hacen con ellas? Solo las maltratan y esta planta va a morir en muy poco tiempo. Lo primero que vamos a analizar es el lugar en donde tenemos nuestra suculenta. Si el lugar es de semisombra o si el lugar es de sol directo, para determinar a qué sitio la vamos a trasladar. Me explico. Si está en un lugar de semisombra y le queremos cambiar el tono, la vamos a llevar al sol directo. Y si la tenemos en un lugar del sol directo y le queremos cambiar la tonalidad, la vamos a llevar a un sitio con semisombra. Dicho esto, viene lo más importante de este video y es cómo lo vamos a hacer. Recuerden que estas plantas son muy resistentes, pero si lo vamos a hacer de una manera brusca, podemos llegar a lastimar nuestras suculentas. Este procedimiento es gradual, tanto si la pasamos de sol directo a semisombra o de semisombra a sol directo. Las vamos ubicando en lugares intermedios hasta que nuestra suculenta vaya adquiriendo sus tonalidades de manera natural. Por ejemplo, si tenemos una suculenta de semisombra y la queremos llevar al sol directo, la vamos a llevar por 1 o 2 semanas a una luz intermedia para cambiar su tonalidad. Pero si ya queremos una tonalidad más intensa, de ahí la vamos a trasladar al sol directo. Pero lo vamos a hacer de manera gradual. Algunas personas nos recomiendan que para cambiarlas rápido de tonalidades debemos no fertilizarlas, cambiarles el sustrato y disminuirles el riego. Desde mi experiencia, yo les comparto que no he tenido la necesidad de hacer estas prácticas, ya que a mí me gusta hacerlo de manera natural y que nuestras suculentas no vayan a sufrir ningún daño. Entonces, la pueden llevar al sitio tal como la tienen. Por ejemplo, si la vamos a llevar de semisombra a sol directo, yo les recomiendo abonarla e hidratarla más seguido, ya que esta planta no está acostumbrada a este calor o a esta temperatura. Ahora, lo contrario, si ustedes la van a llevar del sol directo a la semisombra, la van a llevar también tal como está. Simplemente, y les recomiendo esta parte, es que no la van a abonar tan seguido ni la van a hidratar, ya que en la semisombra ella va a gastar menos energía. Bueno, acá les voy a hacer una aclaración. Si ustedes viven en una ciudad o país que es demasiado caluroso o el sol es demasiado fuerte, lo deben hacer a través de una polisombra y no al sol directo, porque nuestras suculentas se pueden quemar. A continuación les voy a mostrar todas las suculentas que yo he cambiado de color,
para que ustedes tengan una idea más clara de cuáles de las suculentas son las que cambian de color, porque no todas cambian de color. La primera es esta Crassula capitella, que en la semisombra toma este color verde y al estar expuesta al sol toma este color como rojizo, casi naranja. Acá la pueden apreciar. Esta hermosa suculenta llamada Crassula pellucida variegata, en la sombra toma este color verdoso, así, con sus lindas hojas en forma de corazón, y al estar expuesta al sol directo toma este color rosado intenso y queda de esta manera. Aquí pueden apreciar las diferencias que toman estas suculentas. Este Aeonium, de este color, como un verdecito, moradito, suave, cambia a este color púrpura, y si lo dejamos al sol intenso nos toma un color púrpura casi negro. Este yo lo tengo a la semisombra, todavía no lo he pasado al sol directo porque me encanta esta tonalidad que tiene acá. Esta suculenta la conocemos aquí en mi país, Colombia, como crespito de niño. Si ustedes usan otro término o otro nombre, por favor me lo dejan en los comentarios. Esta suculenta tiene un color como azul grisáceo, míralo, así, como verdoso, pero al estar expuesta al sol directo toma esta tonalidad casi lila, y si la tenemos un poco más al sol directo llega a tomar unas tonalidades como rojizas en las puntas de cada crespito. Esta suculenta, que es el famoso jade o árbol de la abundancia, al estar expuesto al sol toma esta tonalidad en sus hojas y sus tallos se ponen más fuertes. Es esta tonalidad rojiza, es una tonalidad bellísima que a mí me encanta. Resulta, les voy a contar una anécdota así rapidita, que el otro día, antes de yo saber este procedimiento de nuestras plantas, la transformación que toman ellas al llevarlas de un lugar al otro, yo compré esta plantica pensando que era de ese color. Cuando en mi casa llegué con la planta y la puse al lado de esta, ¿cuál fue mi sorpresa? Que esta planta se empezó a poner al color de esta. Esta suculenta, acá la conocemos como piel de ángel. Esta suculenta es de este color, como verdoso, como grisoso, al estar expuesta a la semisombra. Pero si la llevamos al sol directo, toma esta tonalidad, una tonalidad lila, y cuando está más expuesta al sol, toma en estos bordes un color casi naranja. Este es el Aeonium kiwi. Al estar en la semisombra, toma esta tonalidad y tiene unas características que cuando está en la semisombra, él empieza a girarse porque le encanta el sol directo. Bueno, cuando lo tenemos al sol directo, toma esta tonalidad en sus puntas y en sus hojas y tiende a ponerse como amarillito, y estas tonalidades que coge al borde de sus hojas un color naranja, casi rojo. Este sedum, dedo de niño, en la semisombra toma esta tonalidad de un verde oscuro y al estar expuesto al sol directo toma esta tonalidad casi roja. Se pone así de lindo y él soporta el sol directo durante todo el día. Este es un Aeonium Berlow Mini. Al estar en la semisombra toma esta tonalidad así, verde suave y moradito hacia los lados, pero al estar expuesto al sol toma esta tonalidad de color púrpura casi negro. Esta Echeveria Black Knight o caballero de la noche, al estar expuesta a la semisombra toma esta tonalidad, se empiezan a poner verdecitas y las hojitas se empiezan como a apartar. Pero
Si la colocamos al sol directo, porque esta planta tolera el sol directo todo el día, se pone de este tono púrpura casi negro. Esta es la Echeveria implicata. Esta Echeveria, al estar expuesta a la semisombra, toma esta tonalidad y sus hojas crecen de una forma como apartada, como si se estuviera etiolando, pero no es así. Ella le encanta el sol, pero si la ponemos al sol directo, ella crece con sus pétalos más cerrados, mírala, así de esta manera, y va cambiando las tonalidades de sus hojas, se ponen así rosadas, como un color lila, hasta que en el borde de sus hojas llegan a tomar un color naranja intenso, casi rojo. Esta es nuestra hermosa y consentida Echeveria Black Prince. Esta Black Prince, al estar expuesta al sol directo, toma este color púrpura casi negro, pero si la tenemos a la semisombra, toma esta tonalidad de color verde con un moradito suave y sus hojitas son más abiertas. Y esta es nuestra hermosa Pachu Picchu oviferium. Esta Pachu Picchu es de color así, como un grisáceo suave, y como la pueden ver acá, pero si la exponemos al sol directo, toma esta tonalidad rosada, fuerte, y a veces estas partecitas de acá tienen un color más intenso que las del centro. Esta es nuestro Kalanchoe humulis, que al estar expuesto al sol directo toma este color púrpura, ¿sí? Color como moradito, queda de esa manera. Pero si la tenemos a la semisombra, ella es de este color, como un azul grisáceo y un morado muy suave. Bueno, este es nuestro consentido Sedum oro. Este sedum es muy lindo por sus hojitas en forma de estrellita. Yo lo amo. Bueno, al estar expuesto al sol directo, él se pone de esta tonalidad, así, un amarillo oro. Pero si lo tenemos en la sombra, sus estrellitas son como más diminutas y son de este colorcito así verde. Bueno, aquí les regalo o les quiero compartir esta combinación. Si ustedes quieren tener una partecita de color amarillo oro y esta partecita verde, simplemente lo ponen a semisombra de esta parte, lo ponen así, digamos que esta planta haga de protección, que este quede en semisombra, y a esta parte le va dando el sol y así logramos estas dos bellas tonalidades. Bueno amigos, atrévanse a hacerlo en casa y no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Gracias por ayudarnos a crecer.